Bueno, hermanos, sé que quizás es un estudio que ya algunos han visto en más de una oportunidad, pero siempre es bueno tocar este tema más que es tan relevante y tan importante para nosotros. Vamos justamente a ver la importancia que tiene el tema de la cristología en nuestras vidas y lo importante de cómo fundamenta nuestra fe, y que cada cierto tiempo hay que revisarlo y volverlo a estudiar, porque siempre uno encuentra mucho más cuando estudia principalmente estos temas tan relevantes como el estudio de Cristo, ¿ya? Ahí, bueno, ustedes pueden ver que yo les estoy compartiendo unas diapositivas, ¿ya? Bueno, para entenderlo bien, ¿cierto? Cristología es una rama de la teología, ¿cierto? Que trata principalmente de la manifestación de Dios en carne. Por lo tanto, estudia la divinidad, la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, es el estudio de la manifestación de Dios en carne, que obviamente incluye el estudio de la divinidad del Señor Jesucristo, la humillación, y esta parte de la humillación inicia la encarnación, la humanidad y el sacrificio, y finalmente la exaltación del Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, cristología viene de dos palabras, ¿cierto? En el griego, que es Cristo, que es ungido, y logos, que es estudio. De ahí viene el estudio de Cristo, o la doctrina de Cristo, o cristología, es lo mismo, ¿ya? Sigamos. ¿Por qué es importante? Y aquí sí vamos a ver algunos pasajes bíblicos, principalmente Hebreos 5. Hebreos 5, 12 en adelante. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿cierto?, importante, de que muchas veces se cree, según este pasaje y otros pasajes más, ¿cierto?, que se malinterpretan. Se cree que cuando se habla de leche y de vianda sólida, se habla de diferentes tipos de estudios, y dentro de este contexto se mete a justamente cristología como leche, ¿ya?, como algo básico, como algo sencillo, como algo fácil, como algo que es para los niños, como dice acá, ¿cierto?, en el versículo 12, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, en adelante, ¿cierto?, como gente, como para que este estudio es para gente inmadura. Entonces muchas veces en las iglesias se comete el error de pasarle a la gente este tipo de estudios como cristología o otros estudios básicos, y creer que porque ya hicieron el estudio, ¿cierto?, y ya comprendieron ciertas cosas, ya les puedo enseñar otras cosas que son más difíciles de entender, creyendo de que la vianda sólida son estudios más difíciles, como por ejemplo estudiar sobre la profecía, estudiar sobre escatología, ¿cierto? Entonces uno dice, esto es vianda sólida. Resulta de que el pasaje no nos dice eso. El pasaje habla de la madurez del carácter del creyente. Nos muestra primero de que la leche, ¿cierto?, o esta doctrina, ¿cierto?, entre comillas básica, esta leche, no es ni para gente inmadura, no es algo sencillo, no es algo fácil de entender, sino cuando habla de leche, habla de que es el alimento fundamental para el desarrollo del creyente. Por ejemplo, ¿cuántos problemas tiene un niño, ¿cierto?, que no es amamantado en los primeros 6 meses de vida, donde no puede comer alimentos, ¿cierto? Perdón. Tanto así que si una mujer tiene un niño y no le puede dar pecho, y no hay otra mujer que le pueda dar pecho, y no tienen cómo darle fórmula, que se dice ahora, ¿cierto?, ese niño muere de hambre. O si podemos lograr darle otros alimentos,
¿cierto? Es imposible de que obtenga los anticuerpos necesarios que le transmite la mujer en la lactancia. Por eso que en los casos donde no se puede, se dan ciertas leches que son fórmulas especiales. No es una leche que en todos lados se vende, es una leche especial para lactantes, ¿me entienden? Porque es fundamental para el lactante tener los anticuerpos, tener los nutrientes necesarios, que solamente los puede obtener a través de la leche materna. Entonces, no es que sea algo sencillo, no es que sea una leche sencilla, no es que sea una leche fácil, sino que al contrario, es un compuesto bastante complejo, ¿cierto? Tanto así que cuando uno compra una leche para un niño, ¿cierto? Es mucho más cara que cualquier otra leche, ¿cierto? Y tiene que ser de buena calidad por lo mismo, ¿me entienden? Entonces, cuando hablamos de esta doctrina básica, entre comillas, no es ni sencilla, ni es para gente inmadura, pero sí nos ayuda a salir de la inmadurez, ¿me entienden? Entonces no es solamente entender ciertos conceptos. Cuando hablamos nosotros de doctrina, hablamos de enseñanza de forma de vida, de forma de pensar. Amén. Y dentro de eso, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque primero, por ejemplo, dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Por qué? Porque por medio de la leche se está teniendo experiencia de cómo enfrentar la vida. Y cristología no es solamente llenar mi conocimiento o mi cabeza de cómo es Jesucristo. Es poder entender la experiencia que he vivido, la que estoy viviendo, la experiencia que debo vivir, lo que hizo Dios por mí, al ser Dios, hacerse hombre, humillarse, ser exaltado. La obra que hizo, que hace y que se mantiene haciendo y que se mantendrá haciendo quizás por el resto de la eternidad. Y eso me hace a mí tener un encuentro más cercano, más personal con el Señor Jesucristo, que me tiene que llevar a la madurez, en el sentido no de llenar mi cerebro con conocimiento, sino de que cambie mi forma de pensar para amar más a Dios, enfrentarme al pecado, enfrentar las circunstancias que debo enfrentar, comprometerme o comprometer mi vida al servicio del Señor Jesucristo de una manera seria, de una manera responsable, porque estoy entendiendo la obra que hizo mi Salvador por mí. A eso se refiere con ser inexperto. Y cuando dice porque el alimento sólido, un poquito más hay una parte donde dice en el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y esa palabra de justicia muchas veces uno cree que son cosas más difíciles de entender, pero esa palabra de justicia está hablando, por ejemplo, en el mismo libro de Hebreos 12, que nos habla cómo Dios nos hace partícipe de su justicia. En Hebreos 12 nos muestra de que nos hace partícipe de su justicia a través de la disciplina. A través de la disciplina, de darnos de azote, como dice ahí, para hacernos participantes de su justicia. Entonces la palabra de justicia que viene a la madurez es el ejercicio de la corrección que nos hace Dios al recibirnos como hijos o llevarnos a ser hijos maduros. A través de corregirnos, a través de muchas veces disciplinarnos, de guiarnos, ¿me entiende? A eso nos tiene que llevar la doctrina básica, no a ensoberbecernos de que yo ya entendí esto y ahora tengo que entender cosas más complejas. Amén. Entonces, dentro de esa doctrina básica, en el versículo 6 nos encontramos dejando ya los rudimentos o las bases, porque el rudimento no es como algo sencillo, como ya le decía, es la base sólida, lo más importante de una construcción. Entonces lo que aquí exhorta es cómo es posible que tengamos que volver a enseñarles cosas que los hagan madurar si ustedes ya por el tiempo deberían ser maduros. Entonces lo que está haciendo el escritor de Hebreos no es algo teológico en el sentido de estudiar más o estudiar menos, sino que está exhortando a la gente, ¿cierto?, a que dejen de ser inmaduros y que maduren, que ejerciten sus sentidos, como dice el 5.14, que ya deberían tener ejercitados sus sentidos en discernir el bien y el mal, pero son fácilmente engañados por el mal o seducidos por el mal. Entonces dice, ¿cómo es posible que no maduren?
que haya que otra vez tratarlos como recién convertidos. ¿Me entiende? Entonces no es, ¿cierto?, que un estudio sea más simple que el otro, sino la condición del que recibe el estudio. Por eso que volvamos a ver cristología no significa de que esto es para los niños, esto es para los que empiezan. ¿Me entiendes? Porque la madurez no tiene que ver con el tipo de estudio que estoy teniendo necesariamente, sino tiene que ver con la condición de mi carácter. Si realmente mis sentidos, o yo estoy ejercitando mis sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y si yo estoy dejando que Dios, a través del estudio de la palabra, a través de la comprensión de la palabra, me haga partícipe de la palabra de su justicia. Si yo soy susceptible a la corrección, si estoy preocupado de ser corregido, de crecer en la condición que Dios quiere que yo tenga. Entonces, la doctrina de Cristo, como dice aquí, que ya vimos que doctrina de Cristo es lo mismo que cristología. Acuérdense que esa palabra logos se puede traducir como estudio o como doctrina. Por lo tanto, la doctrina de Cristo es la cristología. Entonces, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Me entienden? Entonces nos dice de que de la única manera que podemos llegar a la perfección es primero teniendo bien el fundamento. Y les vuelvo a reiterar, y perdón que sea tan reiterativo, no como algo que tengo en la mente y que solamente sé, sino como algo que he aprendido y que ha cambiado mi vida, mi forma de pensar, y me ha alentado a llegar a la madurez para poder hacer lo que Dios quiere conmigo. ¿Me entiende? O lo que Dios exige de mí. Y de otra manera no podemos llegar a la perfección. Y ahí dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, etcétera, etcétera, que van a ser temas que también vamos a ver en esta seguidilla de estudios que estamos retomando ahora. Amén. Entonces, cristología o la doctrina de Cristo es fundamental para nuestra vida y la relación cristiana y para la madurez y la perfección. Es fundamental. Por eso que no es solamente que yo ya hice el estudio, que sé que Cristo es Dios, que es Cristo 100% Dios, 100% hombre, que es algo que debo saber, pero es cómo va impactando mi vida y cómo me va haciendo entender la seriedad del sacrificio de Jesucristo y la seriedad y la responsabilidad que yo tengo delante de Dios con la salvación que Él me ha dado por gracia. Amén. Vamos a ver 2 de Juan 9:11. Me van a perdonar si me demoro un poco, pero estoy con una Biblia que no es la que uso siempre. 2 de Juan 9:11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo o en la cristología, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El estudio de la doctrina de Cristo nos marca la diferencia fundamental entre la verdad y el error. ¿Me entienden? Ahora, ¿por qué tiene que ver con un impacto en nuestro estilo de vida? Porque es muy diferente el estilo de vida de una persona que realmente ha comprendido que Jesucristo es 100% Dios, es 100% hombre, y todo lo que implica todo ello, a una persona que crea que solamente Jesucristo es un hombre santo, que no es Dios, es un hombre santo que ha sido exaltado por Dios, etcétera, etcétera, pero no deja de ser solo un hombre. Como vamos a ver ahora, le resta una validez tremenda al sacrificio y al valor de lo que hace el mismo Dios, el Padre, por nosotros. Por lo tanto, si yo creo que, por ejemplo, que Jesucristo no es Dios, la respuesta de la salvación va a ser distinta. Mi estilo de vida va a ser distinto. Porque el entendimiento de lo que significa la gracia de Dios, de lo que Él ha hecho, hace y va a hacer por nosotros y para nosotros, radica en el valor eterno que tiene el sacrificio de Jesús. Y ese valor eterno principalmente se fundamenta en el hecho que Jesucristo es Dios y ha sido Dios. Entonces hay una gran diferencia en el modo de pensar, en cómo eso impacta mi mente y la respuesta que yo tengo ante lo que Dios ha hecho por mí.
¿Me entienden? Entonces hace la diferencia entre el error y la verdad. ¿Me entienden? Entonces aquí dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, en lo que la Biblia enseña sobre Jesucristo, que dice ahí, no tiene a Dios. Así de relevante es. Y aquel que no tiene esta doctrina, no tiene al Padre ni al Hijo. Y dice, si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ni aún le digáis bienvenido. Así de relevante es. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque la persona de Jesucristo es el fundamento del creyente y de la iglesia. Y eso lo estableció obviamente Dios, pero lo establecieron los apóstoles y profetas. Vamos a ver solamente algunos pasajes. 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto que puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí dice Pablo en su ministerio apostólico, dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso es importante entender, estudiar al Señor Jesucristo. Entre comillas digo esto porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, pero su pasado, su presente y su futuro. Su obra, su carácter, sus pensamientos, sus intenciones, su naturaleza principalmente, que es lo que vamos a estudiar principalmente ahora. Entonces, ese fundamento de quién es Jesucristo, cuál es su obra fundamental, cuál es su naturaleza, cuál es su propósito con nosotros, ¿cierto? Es lo que a nosotros nos pone el fundamento, y sobre eso podemos nosotros aprender las otras cosas. El llamado, los dones, la profecía, el apostolado, el pastorado, el servicio, la familia, ser padre, ser esposo, ser esposa, cómo honrar a mis padres, etcétera, etcétera. Sobre ese fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. ¿Me entienden? Entonces, pero para eso nosotros tenemos que tener ese fundamento. Entonces Jesucristo es el fundamento del creyente y de la iglesia establecido por los apóstoles y profetas. Aquí está hablando Pablo como apóstol que puso el fundamento. En parte ese fundamento es las escrituras que nosotros tenemos ahora. Vamos a ver Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Creo que este pasaje en particular está hablando principalmente de los apóstoles, principalmente apóstoles del Cordero, Pablo, las enseñanzas que ellos transmitieron, y obviamente otros apóstoles del Espíritu Santo estaban poniendo el fundamento no de ellos, sino que transmitieron los testigos presenciales del Señor Jesucristo. Por eso que el mismo Señor Jesucristo les dice, y vosotros que habéis estado conmigo, me seréis testigos junto con el Espíritu Santo. Y cuando habla de profetas, habla de justamente del Antiguo Testamento, no necesariamente del ministerio profético del Nuevo Pacto, sino del Antiguo Pacto, de los escritos. ¿Ya? Vamos a ver. Jesucristo es la piedra angular. En el Salmo 118:22 dice que es la piedra angular. En Mateo 21:42 es ratificado por el mismo Señor Jesucristo, y en otros pasajes. Cuando hablamos de piedra angular, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, no necesariamente de cuando uno construye una casa, ¿cierto? Porque ya no hay una piedra angular, ¿cierto? Cuando uno construye una casa, un edificio, lo que se hace ahora son cimientos, y que no es una piedra que está en un ángulo. Cuando se habla de piedra angular, se habla que todavía quedan construcciones hechas así. Por ejemplo, habían puertas o puentes donde las piedras tenían ciertos ángulos y se podía hacer un arco. Principalmente, piensa usted en un puente, en un tremendo puente que iba a soportar mucho peso, ¿cierto? Y no habiendo la tecnología que había ahora para poder hacer los arcos donde iba a pasar el agua por abajo del puente, ya sea uno o varios, se ponían piedras una sobre otra,
sin pegamento. Y la piedra angular era la piedra que estaba arriba del arco. Era una piedra que tenía cierto ángulo que tenía que calzar de tal manera que todas las otras piedras o construcción que yo ponía de un puente o de un muro de un castillo, esa piedra permitía que todo el peso se pudiera transmitir en las piedras del arco y el arco quedara suficientemente firme para poder soportar todo el peso que venía de arriba. En algunas construcciones se usa esa técnica todavía, ¿cierto? Especialmente para cosas provisorias. Pero es una técnica que se usaba, y a eso se refiere con la piedra angular, que si no está esa piedra angular, no se puede edificar lo que se quiere edificar. ¿Me entienden? Sigamos. Aquí vamos a ver un diagrama basado principalmente en Filipenses 2, del 5 al 11, donde vemos la kenosis del Señor Jesucristo. Kenosis es la palabra que se usa justamente en este pasaje en el griego, que lo vamos a leer, Efesios 2, del 5 al 11, que seguramente es un pasaje que ya conocen. Dice, en Filipenses, estoy en Efesios. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa palabra despojó es la palabra kenosis en el griego. Y esa palabra kenosis principalmente significa vaciarse o anonadarse o hacerse nada. ¿Me entienden? Entonces por eso vemos este diagrama. En el versículo 5-6 nos muestra, por ejemplo, haya pues en vosotros este sentir, como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Muchas veces se intenta negar que Jesucristo es Dios cuando se dice, por ejemplo, es que esta palabra en el griego forma no quiere decir que es Dios. Esta palabra que aquí dice igual, en el griego se usa aquí y allá. Miren, si la Biblia me está ratificando 2 veces y me dice, el cual siendo en forma de Dios, y después me dice que no estimó ser igual a Dios, y el mismo versículo lo enfatiza 2 veces, significa que le está dando real importancia. Amén. Enfatizando que Jesucristo, como dice aquí, no estimó ser igual a Dios, y el cual era o siendo en forma de Dios. Y lo que podemos nosotros entender, y lo que quiero que usted entienda, que no existe un Dios o una persona que tenga el 99.99% de Dios y le falte el 0.001% de Dios, porque si le faltara 1 gramo o 1 miligramo de deidad a ese ser, no sería Dios, no tendría ni forma de Dios, ni sería igual a Dios. ¿Me entiende? Porque si le falta 1 miligramo, no es Dios, porque Dios es un todo, es una eternidad. Si a un ser le faltara algo para alcanzar a ser Dios, sencillamente no lo es. Entonces, si la Biblia nos muestra, el cual siendo en forma de Dios y no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos muestra la divinidad del Señor Jesucristo. Y nos dice que se despojó a sí mismo, ahí está la palabra kenosis. Y también es una redundancia, porque esta palabra es despojarse, ¿cierto? Se despojó él a sí mismo, o sea, nadie lo despojó. No había nadie con mayor autoridad que Dios como para despojar al mismo Dios. Esto no quiere decir de que dejó de ser Dios, sino que él puso en desuso. O sea, no dejó de ser omnisciente, no dejó de ser omnipresente, él lo puso en desuso para poder tomar la forma de un hombre, o para poder hacerse hombre. Y desde ese punto parte la humillación de Jesús, cuando dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, etcétera, etcétera. Amén. Ese es el diagrama que vamos a analizar en todo este estudio de Cristología. ¿Ya? Entonces, esta primera unidad que vamos a estudiar, ¿cierto?, es justamente la divinidad del Señor Jesucristo. Y creo que es importante porque hace la diferencia
entre muchas religiones, ¿cierto? O el mundo, muchas veces, pueden llegar a aceptar que Jesucristo existió, porque históricamente hay documentos extrabíblicos que prueban la existencia de Jesús de Nazaret. Es innegable que existió. Entonces la humanidad, el ateísmo y otras religiones pueden aceptar que Jesucristo es hombre, que fue un gran profeta. Por ejemplo, nos encontramos con ¿cómo se llama? Los musulmanes, ¿cierto? Que en cierta manera aceptan que fue un gran profeta, ¿cierto? Pero donde encuentran el choque es en la divinidad del Señor Jesucristo, que Él es Dios, el Dios verdadero hecho hombre. Y aún dentro del cristianismo nos encontramos que en este punto, como vamos a verlo después en el estudio de la Trinidad, ¿cierto?, que en este punto también encontramos discordancias que nos diferencian de la verdad de la mentira, ¿cierto? Hay gente que dice que Jesucristo, ¿cierto?, no es una segunda persona, sino que es el mismo Padre, cosa que no nos dejan decir las Escrituras, por ejemplo. Ahora, para usted como cristiano puede ser fácil, entre comillas, admitir que Jesucristo es Dios, pero muchas veces nos es difícil, que es esta segunda unidad que vamos a ver, admitir que Jesucristo es 100% hombre. Y nos cuesta admitir muchas veces que siendo Dios no usó nada de su divinidad para manifestarse, vivir, ejercer su ministerio como hombre. Porque eso nos obliga, nos exige como creyentes a que lo que hizo Jesús, el carácter, todo lo que hizo, su relación con el Padre, su relación con el pecado, su relación con la santidad de Dios, su etcétera, etcétera, su relación con su familia, con el llamado de Dios, ¿cierto?, es alcanzable y es demandado por el Padre hacia nosotros. ¿Me entienden? Ahora, muchas veces nos es fácil como creyentes admitir la divinidad de Jesús. En eso muchas veces no tenemos mayor, entre comillas, problema, pero tampoco nos hemos adentrado a dimensionar qué significa o qué relevancia tiene para nuestra vida que Jesucristo sea Dios. Sabemos que es Dios, pero qué relevancia tiene hacia mi vida que el Salvador sea Dios. Y no lo relacionamos con nuestra vida práctica, con nuestra conducta, con cómo llevo el matrimonio, cómo llevo mi familia, cómo llevo el ministerio, cómo me relaciono con el mundo. ¿Me entiendes? Muchas veces sabemos y se queda acá, pero no sabemos qué relevancia tiene. Y ahí muchas veces chocamos, por ejemplo, con el catolicismo, ¿cierto? Por ejemplo, dice que admite de palabra o en su dogma, ¿cierto?, que Jesús es Dios, pero pone a María por encima de Jesús, por ejemplo, como la madre de Dios. ¿Me entienden? Entonces, porque no entendemos qué significa que Jesucristo sea Dios. ¿Y qué es lo que significa en un resumen, como usted puede ver ahí? Es la suma total. No falta absolutamente nada. No es que sea casi omnisciente, casi omnipresente, que sea omnipresente pero limitado, no. Que Jesucristo, que la Biblia nos muestre a Jesucristo como Dios, tenemos que entender que si la Biblia nos muestra a Jesús como Dios, es porque involucra toda la divinidad. Es imposible que la Biblia nos nombre a una persona como Dios que no tenga todos los atributos, todas las cualidades esenciales, propias y únicas de Dios. Porque si el ser o la persona que nos muestra la Biblia, que puede que sea casi, por decir que existiera algo así, ¿cierto?, que no lo existe, pero que fuese casi tan omnipresente como Dios, o que fuese omnisciente pero está limitado en cierta... La Biblia no lo nombraría Dios. Entonces, como vamos a estudiar ahora, si la Biblia nombra a una persona como Dios, es porque esa persona es Dios. ¿Me entienden? Y de eso nosotros no podemos, para poder estudiar a la naturaleza de Jesucristo, tenemos que entender. Si ahora nosotros nos encontramos en la Escritura que la Biblia nos presenta a Jesucristo como Dios, es porque es Dios, posee la suma total, sin faltar ninguna, de todas las cualidades esenciales y atributos que son propios y únicos de Dios.
Entonces, ¿qué significa la divinidad de Jesucristo? Que Jesucristo posee todas las cualidades esenciales, todos los atributos que son muy propios de Dios y obviamente de Jesucristo. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, como lo vamos a ver después en la Trinidad, ¿cierto? Que si la Biblia me muestra, aunque sea un pasaje donde me muestra o me presenta al Espíritu Santo como Dios, es porque la Biblia me está diciendo que tiene todos los atributos, todas, ¿me entiende? Sigamos, para que podamos entender esto. A Jesucristo literalmente se le dan nombres divinos. Y el primer nombre divino que se le da es Dios. Isaías 9:6, ¿cierto? Dice claramente, lo vamos a buscar igual, aunque quizás son pasajes que usted ya lo sabe, que ya lo ha leído, lo vimos la otra vez en el estudio, ¿cierto? Aunque hace bastantes años que no vemos este estudio. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. ¿Está hablando del Padre? No. ¿Está hablando del Espíritu Santo? No. Obviamente, bueno, podríamos comprobarlo, pero creo que no es necesario. Obviamente es una profecía mesiánica. Está hablando del nacimiento de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías, ¿qué nombre le da a este Mesías que habría de venir? Dios fuerte. Miren, ya solo con este pasaje, que un pasaje nombra a Jesucristo como Dios, ¿cierto? Ya nos muestra de que es Dios, ¿me entienden? Ahora vamos a ver Hebreos 1:8, que el mismo Padre lo llamó Dios. Hebreos 1:8. Si me demoro un poco en encontrar los versículos, acuérdense que tengo Biblia nueva. Dice, más del Hijo dice, aquí está hablando, el que escribió el libro está diciendo, se lo voy a transliterar para que lo entienda. Está diciendo, el Padre con referente al Hijo dice, o el Padre con referente a Jesús dice, tu trono, oh Dios, o sea, el Padre dice del Hijo, el mismo Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre le está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo llama el mismo Padre al Hijo, según este pasaje? Dios. ¿Me entienden? Ahora, los ángeles lo llamaron Dios. Vamos a ver Mateo 1:23. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Aquí está hablando el ángel Gabriel. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, como lo dice Isaías 7:14, que el nombre del niño será llamado Manuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, el ángel está diciendo que llamarás el nombre de este niño Dios con nosotros. ¿Cómo lo está llamando el ángel? Dios, a Jesús. Los apóstoles lo llamaron Dios. Juan, por ejemplo, en Juan 1:1, habla de que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Ya? Vamos a ver también, por ejemplo, Tomás en Juan 20:28, cuando es confrontado por Jesús por su incredulidad y le dice, trae tu dedo aquí, ponlo en mi llaga, ¿cierto? Y él se postra y dice, Señor mío y Dios mío. Y no es solamente, por ejemplo, que en nuestra cultura decir Dios mío es simplemente una exclamación. Porque si lo hubiese hecho así Tomás, Pablo lo hubiese reprendido, o sea, Jesús lo hubiese reprendido por usar el nombre de Dios en vano. Él hizo una declaración. No es que se sorprendió y dijo, ¡ay, Dios mío! ¿Me entiende? Él se postró y declaró a Jesús, le dijo, Señor mío y Dios mío. Los apóstoles lo llamaron Dios. Pablo lo llamó Dios. Entre otros pasajes, por ejemplo, en Romanos 9:5. Vamos a ver. Romanos 9:5 dice,
de quienes son los patriarcas y de las cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí usted puede revisar los otros pasajes que salen ahí en la diapositiva. Revíselas. ¿Ya? No se conforme solamente con lo que alcanzamos a ver acá. Pedro también lo llama Dios en 2 de Pedro 1.1, Pablo también en 1 Timoteo 3.16, cuando dice, cierto, de que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? ¿Quién se encarnó? ¿El Padre? No. ¿El Espíritu Santo? No. El Hijo. Y le dice que Dios fue manifestado en carne. En Tito 2.13 también, y en 2 de Pedro 1.1. Veamos. Se le dan nombres divinos a Jesucristo. El segundo nombre divino que se le da a Jesús es Hijo de Dios. Entendiendo este título de Hijo de Dios, entendiéndolo no como algo creado por Dios, y eso es lo que tenemos que entender, porque no es que Jesús sea un hijo de Dios o el hijo más importante de Dios. La Biblia, cuando hace referencia a este título de Hijo de Dios, como nos vamos a dar cuenta en algunos pasajes, no hace referencia como a un hijo más, a un hijo creado, sino hace referencia a un título de Hijo de Dios como que comparte la misma naturaleza. Por eso que Jesucristo no es creado. El título de Hijo de Dios no es como que fue creado, ¿cierto? Sino como el título Hijo de Dios, como el Hijo de Dios. No como uno de los hijos de Dios creados, sino el título único de Hijo de Dios nos muestra más que un hijo importante, nos muestra ese título como que tiene y comparte la misma naturaleza divina, por lo tanto es Dios, pero es una persona aparte del Padre. El mismo Padre lo llamó Hijo. Vamos a ver, ¿cierto? Por ejemplo, en Mateo nos encontramos que él dice, este es mi Hijo amado, ¿cierto? No es un hijo amado, es mi o el Hijo amado. Hebreos 1.5, en el mismo contexto que vimos que el mismo Padre le llama a Jesús Dios, le dice Jesús, tu trono, oh Dios, ¿cierto? Vamos a ver Hebreos 1.5, en ese mismo contexto. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Entonces usted dirá, pero hermano, aquí dice que fue engendrado. Como vamos a estudiar, esa palabra engendrado no está hablando de creación, sino que comparte la misma genética. ¿Me entiende? Ahora, el contexto de Hebreos está probando de que Jesús es superior a los ángeles. Y está hablando de su naturaleza divina. Amén. Entonces, el mismo Padre lo llamó Dios. También en Mateo 17.5, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Cuando hablamos de que el Padre también lo llama Hijo, ¿cierto? Es cuando suben al monte con Pedro, Jacobo y Juan, y también él dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿cierto? Los apóstoles lo llamaron Hijo de Dios. ¿Qué más? Bueno, usted puede revisar los pasajes en Mateo 14.33, ¿cierto? En Mateo 16. Él mismo se llamó Hijo de Dios. Vamos a ver Juan 5.25. Y de hecho por esta causa fue que lo querían matar. Juan 5.25. Y aquí quiero que vea de que el título de Hijo de Dios, no como un hijo más de Dios, implica divinidad, implica que es Dios. Por eso que las profecías hablan de Hijo nos es dado, Emanuel, que es Dios con nosotros. Miren, vamos a ver Juan 5. Juan 5, versículo 25, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hay otro versículo que es el que yo les quería leer, ¿cierto? Que hay un momento donde Jesús dice, mi Padre y yo hasta ahora, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Y dice de que lo querían apedrear por una blasfemia. Entonces dice, ¿cuál es la blasfemia? Dice, porque te haces igual a Dios. Y Jesús había dicho, mi Padre y yo. ¿Me entiendes? Entonces, del hecho que él se estaba
mostrando como hijo de Dios, los fariseos entendieron que en ese título, ¿cierto?, estaba el tema de que él era Dios. Y los escribas, pese a que no lo recibieron, o los fariseos, que no le creían, entendían que ese título de hijo de Dios, o de eso que habla de compartir la misma naturaleza, hablaba de Dios. Por eso que ellos lo querían apedrear por la blasfemia. ¿Me entienden? Vamos a ver. Otros lo llamaron hijo de Dios. El centurión. Mateo 27:54. Mateo 27:54. Dice: el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Amén? Y ahí hay un misterio bien profundo que vamos a verlo después, ¿cierto? En la parte final de esta unidad, ¿cierto? Justamente esta declaración, cómo ellos se convencieron que era hijo de Dios. ¿Ya? Los demonios también lo llamaron hijo de Dios. Lucas 4:41, Marcos 5:7, Mateo 8:29. Vemos que, por ejemplo, los demonios, cuando Jesús se encuentra con el endemoniado, dicen, por ejemplo: yo sé quién eres, el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? Y Jesús los hacía callar. Entonces, hasta los demonios lo llamaron hijo de Dios, y muchas veces hay algunas sectas dentro del cristianismo que no admiten que Jesús es Dios. Y hasta los demonios lo han admitido. Señor. Y es importante de que el Señor no es como un señor nomás, como un título como cualquier persona le dice Señor a otra. Vamos a ir a 1 Corintios 2:8. Que a Jesús se le llame Señor en el contexto que se le llama Señor, habla de señorío absoluto. Y si es absoluto, es divino. Habla de un lugar de autoridad divino, como Señor de todo. Vamos a ver 1 Corintios 2:8, que dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces ahí está hablando no solamente de un Señor, haciendo alusión obviamente a Jesucristo, porque Él fue el que fue crucificado, ¿cierto? Está hablando de el Señor, no un Señor de gloria, sino el Señor de gloria. Entonces, cuando se le da a Jesús el nombre del Señor, se le está dando el nombre de el Señor de gloria, que podría verse como un equivalente al nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, o al nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento, en el sentido de la autoridad, del señorío, ¿me entiende? Absoluto, como Señor de gloria, el Señor, no un Señor. 1 Corintios 12:3. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, o sea, el Señor como Dios absoluto, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por eso muchas veces, por eso que Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Porque llamar a Jesús Señor es decirle: tú eres Dios, y confesar que Jesús es Dios no es solamente algo que sale del diente al labio, que como que Jesús necesita que yo le diga que es Dios para sentirse Dios, sino que cuando nosotros hablamos de una deidad, significa que si es mi Dios, yo le debo y le rindo devoción absoluta. Soy su esclavo, Él es mi dueño, Él es Señor de absolutamente todo, es dueño de mi vida, de mi muerte, del aire, de todo. Eso significa que una persona le diga a un ser que es su Dios. Y muchas veces, algo que Dios recrimina en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, por ejemplo, le dice: las naciones paganas que tienen dioses falsos son fieles a sus dioses falsos. Dice: ¿cuándo se ha visto que una nación que tiene dioses falsos, que son hechos de yeso, de madera, etcétera, etcétera, cambien a sus dioses por otros? ¿Me entiendes? Y dice: pero mi pueblo, Israel,
es peor que los adoradores de los dioses paganos, porque mi pueblo Israel cambia a su Dios, cosa que ni siquiera hacen los paganos, teniendo dioses falsos. Israel teniendo al verdadero Dios como Dios. Y a veces nosotros en el cristianismo, diciendo que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que es nuestro Señor, en las otras religiones que sabemos que no son verdaderas, ellos cuando se inclinan ante sus dioses que sabemos que son falsos, que no son reales y que incluso detrás se mueven demonios, ellos le tienen tal devoción que lo que ellos crean que les dice su Dios es la verdad absoluta, incuestionable, no la cuestionan, aunque ellos les cueste su propia salud física, emocional y su vida y la vida de un montón de gente, incluso hasta inocente. Si ellos tienen tal devoción por lo falso, Dios también en cierta manera nos recrimina de que si esas personas tienen tal devoción por lo falso, ¿por qué nosotros tomamos tan vanamente el hecho de que el Dios verdadero sea nuestro Dios? Y ese es el problema de nuestra cultura, que no entendemos qué significa una divinidad. Hablo de esta manera no como si hubiesen muchas. Existe solo una y es el Dios verdadero, el Padre. ¿Me entienden? Pero no entendemos qué significa cuando nosotros confesamos que Yahvé, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Dios creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Jesucristo, no entendemos qué significa que ese Dios sea nuestro Dios. Creemos que es solamente llevar una religión. ¿Me entienden? Y que usted le diga a Dios que es su Dios, significa que Él es creador, sustentador. Él es la ley. Él es el que determina lo que es verdad y lo que es mentira. Él es el que lo establece, lo que lo sustenta. Y vivimos una vida creyendo que le hacemos un favor a Dios con decirle que es Dios o con llamar a Jesús Señor. Por eso de que la conversión no viene solamente de repetir una oración y llamar a Jesús Señor de diente a labio. Por eso que en Romanos 9, cuando habla de llamar o confesar que Jesús es Señor, dice, porque del corazón, ¿me entiende? Porque llamar a Jesús Señor, por eso que aquí en el pasaje que vimos en 1 Corintios 12 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, porque no es solamente una confesión. No es que toda persona que le dice a Jesús Señor es porque el Espíritu Santo obró en él, ¿me entiende? Sino que lo que la Biblia nos muestra, y en el contexto bíblico, cuando la Biblia dice que alguien confiesa que Jesús es Señor, o que lo recibe, es porque estoy recibiendo su señorío sobre mí, su potestad absoluta sobre mí, sobre mi entorno, sobre la naturaleza, sobre lo invisible y lo visible. ¿Me entiende? Por eso que no es solamente repetir una oración. Por eso que ningún ser humano lo puede hacer si no es por influencia del Espíritu Santo. Porque ahí estamos hablando de la salvación, del nuevo nacimiento. ¿Me entiende? Entonces, a eso se refiere la Biblia cuando llama a Jesús Señor. No es como cuando usted deja pasar a alguien importante y le dice, Señor, por favor, pase por acá. ¿Cierto? De hecho, en el inglés, para poder referirse a una persona en una palabra que uno podría traducir en el español, aunque quizás no es la más correcta, pero podría traducir como el Señor, decir, Señor, por favor, pase por aquí o pase por acá, es Mister. Pero cuando se refieren a Jesús, es Lord. ¿Me entiende? Ahí hay una diferencia de palabras que en el español no las hay. ¿Ya? El mismo Padre llamó a Jesús Señor. Por ejemplo, en Filipenses 2:11 dice de que Dios le exaltó hasta lo sumo, ¿cierto? Y le dio potestad sobre todo principado, sobre toda potestad, ¿cierto? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vamos a ver Hechos 2:36, que dice que Dios lo hizo Señor. Miren, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, o ungido o Mesías.
¿Me entiendes? El mismo Padre hace a Jesús Señor, como título divino. Y esto no tiene contradicción alguna. No es que usted diga, entonces Jesús no era Dios, sino que fue Dios después. No. Ya vamos a explicar eso justamente en esta unidad. Pero vemos de que el Padre lo llama Señor. Hechos 10:36. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Señor de qué? De todos. Título divino. Amén. Ahora, los profetas lo llamaron Señor. No vamos a leer todos los pasajes, pero por ejemplo en Mateo 3:3 se hace referencia a la profecía del Antiguo Testamento, donde hablaba, por ejemplo, que Juan el Bautista iba a preparar el camino del Señor. ¿Me entienden? ¿Y cuál fue el camino que preparó? El de Jesucristo. Los apóstoles lo llamaron Señor. Y volvemos al ejemplo, por ejemplo en Juan 20:28, ¿cierto? Donde nos encontramos con Tomás, que le dice: Señor mío y Dios mío. Y ahí ustedes pueden revisar los otros pasajes, Hechos 9 del 4 al 6, Hechos 20:28. Los ángeles lo llamaron Señor. Lucas 2:11, ¿cierto? En la anunciación de su nacimiento. Y otros lo llamaron Señor. Los ciegos, por ejemplo, cuando dicen: Señor, ten misericordia de nosotros. El leproso, cuando le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces Jesús es llamado por la Biblia Señor, que es un nombre divino. Vamos a ver otro nombre divino: el primero y el último. ¿Ya? Apocalipsis 1:17. Ahora, para poder entender que este es un nombre divino, tenemos que ir primero al Antiguo Testamento. Isaías 41:4. Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Vamos a ver el mismo Isaías 44:6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Qué dice Jehová? Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, esto nos muestra claramente: no hay otro que sea el primero y el postrero que yo, Jehová, Dios. Isaías 48:12. Isaías 48:12. Dice: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 1:17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso, aquí está hablando de Jesucristo, ¿cierto? Porque es una cristofanía, aquí está Juan, está viendo a Jesucristo. Y él, Jesús, puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Me entienden? Es un nombre divino, o un título divino, o un nombre divino. Que el mismo Jesús dice: yo soy el primero y el último. Entonces, no es que el Padre sea Jesús, porque la Biblia nos muestra ampliamente que son dos personas diferentes, pero que las dos tienen un nombre divino. Eso significa que son dos personas y un solo Dios. No hablo de tres personas porque no estamos estudiando el Espíritu Santo, pero sabemos que la Biblia nos muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Parte que vamos a estudiar en la Trinidad, que es el estudio que viene después de Cristología. Amén. Hermanos, vamos a hacer una pequeña pausa para que descanse unos 5 minutos, vaya al baño, coma algo, no sé, vaya a hacer lo que tenga que hacer. 5 minutitos y continuamos con unos 20 minutos más de estudio. Amén, hermanos. Ya, vamos a continuar entonces con Cristología. ¿Ya?
Seguimos con los nombres divinos que se le dan al Señor Jesucristo, porque estamos estudiando que la Biblia nos muestra que Jesucristo es Dios. Ya con el primer nombre esto ya tendría que haber quedado claro. La Biblia que llame a Jesús Dios es porque es Dios, no hay ninguna discusión en eso. Pero vemos de que la Biblia también lo llama Hijo de Dios, aparte de eso, ¿cierto? También Señor como Señor de gloria, como el señorío sobre todo o sobre todos, y vimos el primero y el último. Ahora vamos a ver otro nombre divino que es Alfa y Omega, que justamente tiene relación con el primero y el último, porque Alfa y Omega tiene que ver justamente con lo primero y con lo último. En el mismo Apocalipsis 1.8 podemos ver esto. Apocalipsis 1.8 dice: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Me dice de que el Alfa y el Omega es el Todopoderoso. Y no hay otro Todopoderoso que no sea Dios. ¿Ya? Puede ser un ser creado muy poderoso, pero el que es todopoderoso es únicamente Dios. ¿Ya? Vamos a ver otro nombre divino que es, el que era y el que ha de venir, que lo acabamos de leer. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acuérdese, si tiene alguna duda la puede guardar para el final. Jesucristo posee atributos divinos. Y aquí le vuelvo a enfatizar en lo que les había hablado antes. Que si a una persona en la Biblia se le está atribuyendo eternidad o uno de estos atributos divinos, cualquiera que sea, por ejemplo, si a una persona en la Biblia se está describiendo que es eterno, es porque es Dios y también es inmutable, es omnipresente, es omnisciente, porque Dios no puede ser en parte. Por ejemplo, si la Biblia me muestra, como lo que vamos a ver acá, que Jesucristo es eterno, ¿ya? Yo no puedo decir de que, sí, es eterno pero no es omnipresente o no es omnisciente. Porque si es eterno es porque es un atributo que es único de Dios, por lo tanto no es una fracción de Dios, porque si no, no sería Dios y no sería eterno. ¿Qué es la eternidad? Es el atributo que define a Dios como el único ser que no tuvo ni principio ni tampoco tendrá fin. No confunda eternidad con perpetuidad. Por ejemplo, cuando hablamos de vida eterna, o la Biblia habla de vida eterna, está hablando de una vida que proviene de Dios. Usted dirá, los ángeles son eternos. No, los ángeles no son eternos. Son perpetuos quizás, indestructibles quizás, en cierta manera, aunque Dios los podría destruir, pero en el sentido que no mueren. ¿Me entienden? Pero eso no es ser eterno, eso es ser perpetuo. Dios le dio vida eterna a usted, ¿cierto? En el sentido de que no va a morir, va a vivir para siempre. Pero eso no significa que usted es eterno. Tiene la vida eterna que le da la atribución de no morir jamás. Pero eso no significa que usted sea eterno, porque usted tuvo un principio. ¿Me entiende? Ahora, la eternidad abarca más que simplemente algo que fue creado y algo que va a tener un fin. Pero en el hecho más práctico, para que se entienda, no hay otro ser eterno que no sea Dios. Que no es lo mismo con perpetuo o inmortal, ¿ya? Que sí tiene inicio. Isaías 9:6, que es un pasaje que ya vimos, habla con referencia a Jesucristo que uno de sus nombres, o que se le llamará Padre Eterno. Ya Isaías nos nombra que este Mesías que habría de venir iba a ser o es eterno. Un atributo divino. Y entiéndame bien, si la Biblia le da el atributo divino al Mesías o a Jesús de eternidad, es porque es Dios. No puede ser que solo tenga eternidad, porque del hecho de tener la eternidad o este atributo divino, eso lo hace Dios y por lo tanto es un Dios al 100%. Tiene todos los otros atributos únicos y propios de Dios. Amén. Hebreos 1:8, que ya lo vimos, ¿cierto? También nombra que Jesucristo es eterno, ¿cierto? Miqueas 5:2, por ejemplo, habla de que sus salidas son desde el principio o desde la eternidad, etcétera, etcétera.
Usted puede revisar los otros pasajes con más tiempo. A Jesucristo se le atribuye inmutabilidad, que es un atributo divino que no tiene ningún otro ser que no sea Dios. ¿Qué significa ser inmutable? Es el atributo por medio del cual se despoja de todo cambio, no solamente de su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente que no cambia porque no quiere cambiar, sino que no necesita cambiar, porque ya es el todo. No es que diga, es que yo no quiero cambiar porque yo me quiero quedar así, ¿me entienden? O que se ve imposibilitado para cambiar, sino que Dios es el todo, por eso que es inmutable, ¿me entienden? No puede ser distinto, porque es el máximo absoluto, ¿me entienden? Si es que quisiéramos medir a Dios con un máximo, ¿cierto? Sino también tiene que ver con sus perfecciones. Dios no se puede perfeccionar. También tiene que ver con sus propósitos. Sus propósitos no cambian, sus promesas tampoco. Él está libre de todo aumento o toda disminución. No puede crecer más ni disminuir. No es que no pueda crecer porque está impedido de alguna manera o porque no quiera seguir creciendo. Es porque, como ya le dije, Él es el todo, Él es el máximo. No hay más fuera de Dios, que también tiene que ver con su eternidad. Ni tampoco puede disminuir, ¿me entiende? Está libre de todo crecimiento o decadencia en su ser. También está libre de todo en su conocimiento y planes. No puede cambiar o no cambia. Sus principios morales y designios permanecen para siempre. No es que Dios se vea imposibilitado para cambiar sus planes, ¿me entienden? O para conocer más o aprender más. Es porque la totalidad de Dios no necesita aprender, porque Él es el todo conocimiento. No es que Dios no pueda cambiar de planes en el camino, es porque los planes de Dios Él los ha hecho o son una realidad en la eternidad. No es algo que Él va viendo en el camino cómo se va dando. La decisión que toma Dios o la acción que toma Dios no la toma desde nuestra naturaleza cronológica, sino desde su naturaleza eternal, donde no hay un presente, un futuro y un pasado. Hay un eterno presente, por lo tanto lo que Él determina es siempre. ¿Me entiende? Lo vamos a estudiar. Y ese atributo se le da a Jesús. Hebreos 1:12. Lo vamos a ver. Por ejemplo, bueno, antes de encontrar ese pasaje, en Hebreos 13:8 dice que Jesús o Jesucristo es el mismo, o sea, no cambia. Ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 1, versículo 12. Dice, y como un vestido los envolverás, hablando de Jesucristo, y serán mudados, porque tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Qué le dice? Tú eres el mismo. Ya con eso le está diciendo que Jesús nunca ha cambiado y nunca cambiará. Ya vamos a ver cómo esto se relaciona con la naturaleza humana de Jesús. ¿Ya? Pero Jesús como Dios no cambia. Siempre ha sido Dios. Siempre ha sido el mismo. A ver. Omnipresencia. ¿Qué significa? Es el poder de estar en todas partes al mismo tiempo. En otras palabras, no está limitado ni por la distancia, ni por el espacio, y yo me atrevería a decir que tampoco por el tiempo. Ahora, ¿por qué nos cuesta entender esto? O sea, que Dios esté en todas partes al mismo tiempo. Muchas veces creemos que esto solamente se refiere a que su presencia está en todo esto, e intentamos nosotros explicar esto como que el universo está dentro de Dios, ¿cierto? Y por lo tanto Dios, ¿cierto?, está en todas partes porque el universo está dentro de Dios. Y es una manera bonita de explicarlo, pero no es correcta teológicamente, porque no significa que solamente la presencia de Dios está en todas partes, sino que Dios está en todas partes de una forma consciente y relacional y voluntaria. Dios está, por ejemplo, Dios puede estar aquí con nosotros ahora, hablándonos, obrando, atento con todos sus sentidos, atento con nosotros o con otra persona, con toda su voluntad, su mente, atento y enfocada en nosotros, y al mismo tiempo puede estar haciendo exactamente lo mismo
con 1.000.000.000 de personas, y quizás en qué otros seres, ¿cierto?, ángeles y otras criaturas en todo el universo que Dios ha creado, puede estar de una manera consciente, relacional, de una manera voluntaria, ¿cierto?, teniendo una relación con todos sus sentidos puestos en esa interacción. ¿Me entiende? Y no hay otro ser que sea omnipresente. Ahora vamos a ver Juan 3:13. Juan 3:13. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este pasaje nosotros lo podemos interpretar de una manera, hablando de que, por ejemplo, aquí está: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Está diciendo de que el Hijo del Hombre descendió del cielo. Lo podemos interpretar como que el Hijo del Hombre descendió de la naturaleza espiritual o de la dimensión espiritual a la naturaleza terrenal. Y en ese sentido podemos interpretar, ¿cierto?, que el Hijo del Hombre está en el cielo porque está, ¿cierto?, aunque está físicamente en la tierra, está viviendo en la dimensión espiritual. Sin embargo, si nosotros queremos interpretarlo como el contexto, aunque está correcto interpretarlo así, pero Jesús está diciendo de que el Hijo del Hombre, que dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, y ahí está haciendo abierta alusión a su encarnación, que lo vimos en la kenosis, ¿cierto?, en Filipenses 2, que se despojó de sí mismo, ¿cierto?, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, etcétera, etcétera. Está hablando de descender del cielo, lo que también habla Juan 1, por ejemplo, ¿cierto?, en este mismo libro, que el verbo, ¿cierto?, se hizo carne, y habla literalmente que descendió del cielo. Por lo tanto, en ese sentido estamos entendiendo que habla de que aunque Jesús estaba físicamente aquí en la tierra, ¿cómo podía estar también en el cielo? No necesariamente está hablando de su naturaleza espiritual, porque está hablando en tiempo presente. Y eso lo entendemos porque la kenosis, como muchas veces se malinterpreta, no es que Dios se sacó el traje de Dios y lo dejó colgado y ahora es hombre. La persona de Jesucristo, que es lo que tenemos que entender, no se separa de su... No hay como un Jesús Dios y un Jesús hombre. Es la misma persona. La misma persona que se hizo hombre. Por eso que la kenosis es poner en desuso o anonadar voluntariamente, por eso dice a sí mismo, sus atributos divinos. O sea, era omnipresente, estaba en todas partes, pero no los usó. Los puso en desuso, ¿cierto?, en su encarnación o en su ministerio terrenal, o en su naturaleza humana. Vamos a ver Mateo 18:20. Mateo 18:20. Dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Amén? Donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús dice, si hay 2 o 3 aquí en China, en Japón, en África, en Europa, reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Se le está atribuyendo al Señor Jesucristo omnipresencia. Ahora, usted dirá, que es lo que vamos a estudiar más adelante, le voy a hacer un adelanto. ¿Cómo Jesús? Porque cuando hablemos de la humanidad de Jesús, una de las pruebas de que es 100% hombre, justamente son las limitantes humanas. Que como hombre no podía estar, y aunque suene contradictorio con lo que estamos viendo ahora, como hombre no podía estar físicamente en 2 lugares al mismo tiempo. Para ir a Samaria tenía que caminar y llegar a Samaria. Para ir a Jerusalén tenía que caminar y llegar a Jerusalén. ¿Me entienden? Aunque suene contradictorio, pero estamos viendo que la naturaleza divina y la naturaleza humana están en el mismo ser que es Jesucristo.
Sin embargo, al hacerse hombre puso en desuso su naturaleza humana, o sea, su naturaleza divina, no dejando de ser omnipresente, como dice acá, pero sí poniéndola en desuso, porque vivió limitado como un hombre, porque se hizo hombre. Y aunque parece trabalengua, no lo es. Analícelo y medítelo. ¿Cómo Jesús ahora, siendo hombre, y esto es el adelanto que le voy a hacer, cómo Jesús ahora siendo hombre, porque todavía es hombre, entronizado, etcétera, etcétera, puede ejercer su omnipresencia que es de él si todavía está en el cuerpo humano, resucitado, pero está en el cuerpo humano, glorificado, pero está en el cuerpo humano? ¿Cómo la ejerce? A través del Espíritu Santo. No es que necesite el Espíritu Santo para ser omnipresente. Jesús es omnipresente, pero para poder ejecutarla de una manera práctica, estando aún hecho hombre, la ejecuta a través del Espíritu Santo. Y eso vamos a entender también en la Trinidad, de qué significa de que el Espíritu Santo venga en el nombre de Jesús. ¿Me entienden? Y ahí ustedes pueden revisar otros pasajes en Mateo 28:20, Efesios 1:23, que hablan o nos muestran a Jesucristo como omnipresente. Y eso ya nos dice que es Dios. Omnisciencia es un atributo único de Dios, que es el poder y la capacidad de saberlo todo. Nada le es oculto, en su potestad está todo conocimiento. Y esto lo podemos subdividir en dos cosas si es que quisiéramos ahondar un poquito más, aunque esto es bien simple. Aunque esta definición queda simple para lo que realmente es omnisciencia. Podemos ver de que la omnisciencia habla de que nada le es oculto, o sea, nadie le puede ocultar nada porque él sabe todo lo que ocurre, todo lo que pasa, todo lo que piensas, o sea, no hay nada que ocurra sin que él lo sepa. Y también es la potestad de tener todo conocimiento, no solamente de saber las cosas que ocurren o que van a suceder o que han ocurrido, sino también hablando de conocimiento como de sabiduría. ¿Ya? Y este atributo se le atribuye a Jesús, por lo tanto es Dios. Colosenses, porque es un atributo único de Dios, porque hablamos de omnisciencia, o sea, toda la ciencia, todo el poder, la capacidad de saberlo todo. No es que sepa muchas cosas. Por ejemplo, cuando hemos estudiado sobre los ángeles, vemos de que ellos son mayor que el ser humano en sabiduría, pero aunque tienen mucha sabiduría y pueden llegar a saber muchas cosas, no son omniscientes. ¿Ya? Colosenses 2:2. Le vuelvo a reiterar, perdón si me demoro mucho en encontrar los pasajes, pero esta Biblia no es la que uso siempre. Colosenses 2:2. Ahí está. Dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos, ¿en quién? En Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si no le queda claro con este, vamos a ver otro. Juan 16:30. Juan 16:30 dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas, no muchas cosas. Los mismos apóstoles le están diciendo a Jesús: entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Y ojo, esa frase salido de Dios, en el mismo Juan, porque es el mismo libro, ¿cierto? Es una frase que usa Juan constantemente para hacer referencia a la encarnación. El mismo Jesús dice: yo he salido de Dios o he venido de Dios, haciendo referencia a su naturaleza divina. ¿Ya? Juan 21:17. Dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo.
Amén. Usted puede revisar los otros pasajes que salen ahí en la pantalla. Y vamos a ver el último y lo vamos a dejar hasta acá. Omnipotencia significa todo poder, la capacidad de hacer cosas y todo el poder de la fuerza del poder, ¿verdad? Apocalipsis 1.8 es un pasaje que ya vimos, donde el mismo Jesús dice: yo soy el primero y el postrero, yo soy el principio y fin, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. El mismo Jesús dice que es todopoderoso. En Mateo 28.18 dice: y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, usted dirá: pero hermano, ahí en Mateo 28.18 dice que le fue dada, o sea que no la tiene como Dios. No es eso, sino que Jesús, justamente, al hacerse hombre y poner en desuso su divinidad, no es que no sea omnipotente, lo es, pero lo puso en desuso cuando se encarnó, y por eso que dice que me fue dada, no porque no lo sea, sino porque él se sometió, ¿cierto?, a ser, como dice en Filipenses 2, ¿cierto?, a tomar forma de siervo, o sea, de una criatura, aunque no es una criatura. Por eso que es tan grande el misterio de la piedad, como lo explica Pablo. Amén. Vamos a revisar un pasaje más. Hebreos 1.3. Hebreos 1.3. Dice: el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sustenta todas las cosas con qué? Con la palabra de su poder. ¿Quién la sustenta? Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se presentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. La Biblia nos muestra a Jesús como todopoderoso.